La paz y bendiciones estén con todos ustedes. Bienvenidos a su canal Al Firdaus Cocina Internacional con su anfitriona Marian Ventura, filmando desde aquí, desde Santo Domingo, República Dominicana. Pues bien, en el día de hoy, señores, vamos a preparar unas deliciosas koftas, lo cual es un plato que procede del Medio Oriente, continuando con el ciclo de comida de Bilad el-Sham, o sea, la región que en el Medio Oriente se conoce como, que comprende, los países Palestina, el Líbano, Siria y Jordania. Bueno, y ustedes preguntarán, ¿pero qué son las koftas? Pues bien, las koftas son unos tipos de albóndigas o bolitas de carne, como se le llaman aquí en Latinoamérica. Lo único que en esta área del Medio Oriente, o vamos a especificar en el Líbano, se preparan con otros ingredientes diferentes, como son especias y hierbas. Existen otras versiones de koftas por todo el Oriente. En la India tenemos una versión diferente, también la tenemos en Irán y en Turquía y hasta en la misma Grecia. ¿Cómo llegan las koftas a esta área del Medio Oriente? Pues posiblemente pudieron haber llegado a través de los griegos o los turcos, porque ambos imperios estuvieron por esta área. Pues bien, no vamos a perder más tiempo en esto de historia, así que vámonos inmediatamente a preparar nuestras deliciosas koftas. Bien, aquí tengo ya mi carne molida con todas las especias y el perejil y la menta. Déjenme decirles, señores, que yo esto lo hice anoche y yo prefiero que pase la noche, una noche completa con la carne, vamos a decir, con todas esas especias bien marinada, porque al otro día tiene un olor, un aroma exquisita. Señores, ustedes no se imaginan cómo huele esto de delicioso. Pues bien, ahora voy a comenzar a hacer mis cilindros. Le voy dando la vuelta así, ¿no? Para que quede en forma como de un pequeño, vamos a decir, tabaquito. Y lo voy poniendo en mi... Cojo otro poquito de carne. Y hago mi otro cilindro. No hay problema que yo los junte, porque realmente ellos pues cuando comiencen a cocerse en el horno pues se van a disminuir su tamaño, así que no hay problema, no tengan miedo de que se vayan a pegar, eso no va a suceder, así que pueden juntarlos. Realmente es una forma muy bonita. Pues bien, señores, aquí tenemos ya nuestras koftas listas. Y vamos a ponerle un papel aluminio, ¿ok? Para llevarlo ya al horno. Lo vamos a llevar por 30 minutos con el papel cubierto y 15 minutos más o 20 minutos más con el papel descubierto. Ese es el procedimiento. Así que ahora mismo nos vamos todos hacia el horno. Aquí yo tengo mi estufa con mi horno precalentado a 400 grados
Fahrenheit o 200 grados Celsius. Esta estufa tiene los grados en Celsius, pero nosotros sabemos que los 200 grados Celsius son iguales a los 400 Fahrenheit. Por lo que voy a colocar mis costas aquí adentro, ok, en mi horno, y las voy a dejar, ok, por 30 minutos con el papel de aluminio. Pasados los 30 minutos, le retiro el papel aluminio y lo dejo al descubierto 15 minutos más. Bueno, señores, aquí están mis costas listas y yo decidí comerlas con un poquito de hummus, el hummus que habíamos preparado antes, y mi pan pita. Pues bien, vamos a degustarla. Antes de degustarla, vamos a decir Bismillah en el nombre de Dios. Vamos a ver. Señores, esto está delicioso. Delicioso. Mashallah, gloria a Dios, como dirían los árabes y los musulmanes. Está magnífico, señores, pruébenlo, háganlo en su casa y ya verán cómo ustedes van a sorprender a todas sus amistades con esta deliciosa receta que tuvimos hoy del Líbano. Así que hasta la próxima y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Al-Firdaus Cocina Internacional para que no se pierdan nuestras próximas deliciosas recetas que vamos a preparar. También pueden ir a Facebook, ahí nos pueden solicitar amistad en nuestra página también, en Google Plus, Pinterest, etc. Así que, señores, los espero. Como dicen en el Líbano, saha, salud.